Hey, ¿qué video, gente? Bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias por dejarme tu like, compartirlo en todas tus redes sociales. Bienvenido a un episodio más. Enfoque Frontend, episodio número 5. Uno de los temas que me han preguntado bastante en los comentarios. He visto mucho en LinkedIn, en Twitter, que ahora es X, en todas las redes sociales en donde estamos los programadores. Preguntan acerca de la algoritmia. El tema de los algoritmos y estructuras de datos que parece ser un dolor de cabeza para algunos. Y mucha gente se pregunta, se enfada, que en las entrevistas nos preguntan al respecto y que nos ponen ejercicios y dicen es que esto no debería de existir para los frontend o para los backend o para ningún programador en general. Y vamos a comenzar con qué son los algoritmos y estructuras de datos. Y bien, los algoritmos y estructuras de datos forman parte de las ciencias de la computación y son más que nada base para poder entender muchas cosas de complejidad y de ejecución de código en general. El tema de escribir un código solamente por escribirlo tal vez no tendría sentido si no sabemos cuánto tiempo y espacio ocupa esa solución. Todo esto es para poder justificar una solución que hemos propuesto a nuestro equipo o a cualquier cosa que sea parte de una solución de programación. Y sí, esto tiene que ver mucho con los programadores. Aunque dependiendo de cuál haya sido tu formación para llegar a ser programador, en mi caso yo vengo de ingeniería en tecnología de software o ingeniería en software solamente. Y sí, vi muchas matemáticas, vi algoritmos y estructuras de datos, por supuesto. Así que si me preguntas, ¿un desarrollador o programador debería de saber? Sí lo debería de saber. Pero, ¿hasta qué nivel? ¿Cuál es el nivel que debería de tener una persona que escribe código? ¿Un nivel avanzado, un nivel intermedio, un nivel básico? Bueno, por lo menos debería de saber un nivel intermedio en mi opinión. Si no estás de acuerdo conmigo, bien podrías comentar y decir, ¿sabes qué, Juan? Estás mal. Yo creo que un programador debería saber solamente lo básico. Bueno, ahí te va mi justificación. Así como deberíamos de justificar nuestro código, también mi respuesta es la siguiente. Yo creo que un programador frontend, porque el enfoque de este podcast, como su nombre lo dice, es frontend. No estoy hablando de a lo mejor un software engineer que puede hacer de todo. Pero también vamos a involucrarlo un poquito, ¿no? Una persona que está trabajando del lado de frontend sí debería de saber cómo hacer algoritmos y estructuras de datos a un nivel intermedio porque debería de ser capaz de justificar la complejidad y el tiempo y el espacio que conlleva el ejecutar. A lo mejor no vas a necesitar una solución para ordenar e implementar un algoritmo en específico, porque ya existen métodos de JavaScript que se supone que están optimizados y que lo hacen de la mejor manera. Probablemente no, pero en mi experiencia me ha tocado ver códigos en donde tienen que implementar lógica de negocios o lógica que el cliente requiere para poder ejecutar o mostrar un resultado en pantalla. Porque sí, entre más complejo sea un software, del lado de frontend, tienes que decidir qué estructura de datos utilizar para poder tener una solución óptima. Y a veces un arreglo no es la mejor opción, y mucho menos iterando estas estructuras de datos. El hecho de saber cuánto tiempo toma el acceder a un valor de un arreglo, de un objeto, de un hash, cuánto esfuerzo me toma recorrerlo, buscar un valor es importante para escribir una solución en el frontend. Y en bastantes ocasiones me ha tocado optimizar porque he visto estructuras de datos en donde se tienen arreglos dentro de arreglos y no tiene nada de malo. Probablemente la solución así lo requiera, pero probablemente se puede acceder de otra manera o para buscar elementos hay que escribir código en específico que a lo mejor son soluciones que si tienes ese conocimiento de ciertos algoritmos en específico te van a servir bastante, te van a salvar la vida y el resultado lo va a notar el usuario porque al final de cuentas estamos trabajando en un lenguaje que no es multihilo. Así que si sobrecargamos el único hilo que tenemos, que es el hilo principal del lenguaje, vamos a estar fallando como desarrolladores de frontend. Y yo creo que esto nos da un paso hacia adelante o hacia atrás al momento de entregar ese proyecto final. Y esa es mi justificación por la cual yo creo que un frontend sí debería de tener un nivel intermedio. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero llevarlo a un nivel más avanzado? Mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la siguiente parte de este capítulo. ¿Hasta qué nivel debería de saber para estar listo para una entrevista?
Y no me dejarás mentir, en LinkedIn, en X, en cualquier red social donde se pongan vacantes, te habrás dado cuenta que hay muchas quejas de los desarrolladores que dicen es que en el momento en que me ponen un código en LeetCode, HackerRank o cualquiera que sea la plataforma online, yo la verdad me retiro. Pues aquí depende, ¿no? Porque hay que analizar qué es lo que se le está evaluando al desarrollador. Y sí, probablemente te van a poner un algoritmo. En los últimos 3 trabajos en los que he estado, me han puesto un algoritmo. Actualmente yo trabajo en Exim, en donde me puedo mover de proyectos si uno finaliza, y en los proyectos en los que he estado me han preguntado y me han puesto ejercicios, code challenges, y he sido capaz de resolver los problemas que se me presentan. Sin embargo, no tengo un conocimiento avanzado. Si me preguntan de un algoritmo que es súper complejo y que se necesita conocimiento matemático un poquito intermedio o avanzado, ahí es en donde una solución a fuerza bruta voy a tener que ejecutar. Pero probablemente la fuerza bruta no sea la mejor solución en ese momento. Sin embargo, si es el conocimiento que tú tienes, igual te va a funcionar, pero a lo mejor te van a tronar algunos casos porque eventualmente con determinada cantidad de inputs o determinada cantidad de números o elementos muy grandes, la solución va a tender a fallar. Y en esos casos me ha tocado que me han puesto un problema muy complejo y paso los casos de prueba que se podrían considerar básicos o intermedios. A lo mejor te ejecutan 200 casos y paso 190 y resulta que los últimos 2 o los últimos 5 ya son los casos que fallan, y pues yo consideraría a un candidato como apto en ese aspecto, pero ya depende de la empresa. A lo mejor hay otra persona que sí pasa todos los casos de prueba y su código es mejor al tuyo. ¿Qué es lo que evalúa un código mejor que el tuyo? Justo lo que te acabo de mencionar en todos los minutos que he estado hablando. ¿Qué tan óptima es la solución? Es decir, qué tan complejo es su código, qué estructura de datos estás utilizando y cómo estás iterando, modificando y actualizando la información para regresar un resultado óptimo. Aunque hay mucha gente que se queja y dice, es que hay entrevistas en donde me ponen algoritmos muy complejos, la paga no es tan alta y nunca lo voy a hacer. Aquí vamos a dividir esta queja que te estoy mencionando. Primero que nada, no. Probablemente los algoritmos que te van a poner en la entrevista nunca los vas a volver a hacer, o los problemas no van a ser exactamente los mismos. No, porque tu trabajo no va a ser estar en HackerRank, en LeetCode, resolviendo problemas matemáticos, resolviendo problemas de estructuras de datos o de arreglos. Claro que no, eso no va a ser tu trabajo. Tu trabajo va a ser más complejo. Tu trabajo va a consistir en estar resolviendo problemáticas que se presentan en determinado momento, en donde necesitan tu conocimiento para optimizar una solución o para escribir un feature o característica con los mejores resultados. Y por supuesto que este conocimiento importa. Es la base. También importa el framework, la librería o el lenguaje con el que estés trabajando, pero también importa qué tan bueno eres para escribir código limpio, óptimo y escalable sobre todo. Código que se comporte bien cuando recibimos N cantidad de elementos, incluso desde 1 hasta 1.000.000, por ejemplo. Y sí, esa es la razón por la cual te ponen ese tipo de problemas. Y hay gente que dice, me ponen esos problemas y luego me van a poner a cambiar colores. Bueno, esto es probablemente una mentira. Tengo gente que conozco, amigos, que están en Fang, que están en empresas grandes, y pues empiezan muy básico, pero todo el proceso requirió de algoritmos, estructuras de datos y problemas complejos. Ya después fue adaptándose a la empresa y empezó a entrar en proyecto. La capacidad que ellos tenían cuando estaban conmigo para resolver problemas era muy buena. Entonces, todo eso sirve para poder brindar soluciones y aportar dentro de un equipo. Y créanme, este no es el principal filtro. También importa la experiencia de los desarrolladores, por supuesto. Pero también la capacidad que tú tienes para resolver problemas es más importante que el framework con la librería, porque esos eventualmente se aprenden. Y esta es una frase que le robo a un buen amigo que me decía, es que no importa cuántos lenguajes, frameworks o librerías domines, siempre y cuando tengas esa lógica y esa capacidad para resolver problemas, te va a hacer un mejor ingeniero o un mejor programador, dado que un programador brinda soluciones. Y con el lenguaje que te pongan debes de trabajar. Claro, ya si hablamos de que tienes que tener tanto tiempo de experiencia en una librería o en un lenguaje, pues eso ya es tema de otro video. Porque sí, seguramente estás pensando,
¿por qué ponen ese tipo de algoritmos si nunca los vamos a necesitar? Bueno, yo doy mi justificación y tú das tu opinión también. Y bueno, ya para cerrar este episodio, ¿dónde aprender? ¿Qué libros tomar? Por supuesto que las plataformas de LeetCode y HackerRank son mis favoritas para poder estar escribiendo código y resolviendo soluciones, o puzzles como se le conoce. Ejercicios en donde empiezas a escribir código, a resolver problemas en determinada cantidad de tiempo. Claro que algunos no son de tiempo, pero yo recomiendo que corras un cronómetro porque en las entrevistas por lo general te dan 45 minutos por problema. Claro, en algunos dan hasta 90, aunque en esos de 90 casi siempre son 3 problemas. Y lo que yo recomiendo es estar leyendo libros, que igual te los dejo aquí en la barrita de comentarios para que tú puedas darle un vistazo. Son los libros con los que yo he aprendido estas estructuras de datos y algoritmos. Y también, no solamente es estar practicando código, también hay que estar viendo qué algoritmos existen y por supuesto ver soluciones de otras personas para poder ver cuál fue el approach con el que ellos resolvieron el problema. Porque también trata de cuánto tiempo tardó en ejecutarse tu solución. Así que bien, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el episodio número 6 de Enfoque Frontend.